Hoy venimos al canal para hablar de las Euros y hacer una previa sobre Escocia. Bueno, venimos al canal y estamos acá con Facu. ¿Cómo estás, Facu? Bien, todo tranquilo, por suerte. Estamos en el canal para hacer la previa de esta Euro, y es una de las primeras participaciones después de no sé cuántos años, no sé si vos tenés el dato, pero después de como 20 años no participaba en una Euro Escocia, Sí. y por fin vuelve a participar y hay que hacer la previa de un momento tan importante. No sé cómo ves a Escocia para esta fase de grupos que se le viene complicada al equipo de Steve Clarke. Sí, la verdad que tuvo bastante mala suerte en el sorteo, pero bueno, es el grupo de la muerte, me parece. Y bueno, veremos cómo sale parado. Yo le tengo un poquito de fe, pero la tiene difícil. Yo creo que el mayor éxito va a ser si le gana a Inglaterra. Si le gana a Inglaterra, ya está. Ya se pueden ir Sí. de vuelta. Para aclararle a todos, está con Croacia, Sí. con Inglaterra, con República Checa, que es una selección que está un poco en crecimiento. Pero bueno, es la más parejita, digamos, en un enfrentamiento. Pero Para tocó este equipo de las... le tocó unas selecciones complicadas, la verdad. Muy complicadas. Y sí, aclaramos que bueno, esta copa tiene 24 participantes, donde van a clasificar los dos primeros de cada uno, y después van a clasificar son 6 grupos, y van a clasificar los 4 mejores terceros, así que ahí está la esperanza, ¿no?, de que se pueda meter en ese tercer escalón. Yo no sé vos, pero yo creo que tiene selección para meterse como mejor tercero. Si se mete como mejor tercero, es un éxito absoluto después de no haber estado tantos años en la Eurocopa. Sí, está en crecimiento, y esa es la mayor esperanza, ¿no? Y hay jugadores con mucha experiencia jugando en Premier, así que esa es la esperanza, y si puede ganarle a República Checa y conseguir algún empate con los grandes. Croacia tampoco es la selección que ganó, que estuvo subcampeona en el Mundial, así que si puedes conseguir 4 puntos, digamos que va a estar adentro. Y la verdad, bueno, se antoja complicado con los grandes, pero creo que puede estar nivelado con República Checa. Pero vamos a hablar ya de la convocatoria, porque Steve Clarke el 19, si no estoy mal, no sé si te acordás, el 19 de mayo, creo que sacó la convocatoria. Sí. La sacaron de una manera, a ver, no Sí. diría no diría que épica, no diría que... Pero hicieron una colaboración con artistas para que retrataran a cada uno de los convocados, de los 26 convocados de Steve Clarke. Y vamos a hablar un poco de la convocatoria, vamos a contar cada jugador. Que fue un espectáculo el video. Nosotros le dimos retweet en Twitter, creo, así que le invitamos a que lo vean porque está muy bueno. Está bueno, y además colaboraron con varios artistas locales. Entonces vamos a hablar de, primeramente, los porteros, porque acá creo que hay más años que en toda la selección junta. ¿Cómo ven los porteros? Tenemos, no sé, pero yo creo que entre los tres superan tranquilamente holgadamente los 100 años, holgadamente. 200 años deben tener cada uno sobre las piernas. Pero bueno, viejo es el viento y todavía sopla, así que... No, pero además estos señores deben tener 200 años, pero en cada mano. Así que vamos a hablar un poquito de los convocados. Primero tenemos al que va a ser seguramente el titular, y el que fue titular en varias eliminatorias, que es Craig Gordon, que acaba de ascender con el Hearts. Esta temporada se mandó un temporadón en segunda. A ver, vamos a hablar realmente el portero que, a ver, hubiera ido y ha sido el mejor de Escocia, fue Alan McGregor. Pero ¿qué pasó? No sé si puedes contar, Facu. No, bueno, se retiró. Claramente, por la edad que tiene, estaría dentro de la media, ¿no?, que se está manejando, pero bueno, se retiró. Sí. No, bueno. Una joven promesa entiendo como la Alan sorna, McGregor. pero tiene la misma edad que Craig Gordon. No, que son 38 años. Sí, a ver, Craig Gordon tiene una trayectoria en Celtic y además en este Hearts, que acaba de ascender, hizo una muy buena temporada, y se antoja que va a ser el titular. No creo que John McLaughlin, que ha sido el suplente de Alan McGregor, y David Marshall, que ha sido el arquero creo que suplente titular del Derby, no me acuerdo muy bien. No, jugó casi todos los partidos, así que... Bueno. Después vamos a hablar de nuestro equipo ideal, pero bueno, tuvo una buena temporada, digamos, dentro de todo. Yo creo que David Marshall puede llegar a competir a Craig Gordon, pero a ver, Craig Gordon asciende con un equipazo como el Hearts, que realmente no tendría que haber bajado la temporada pasada. David Marshall se complicó la vida con el Derby, que casi bajan y pueden todavía bajar porque tienen unos problemas con la FA que pueden hacer que baje.
Sí, y es que se verdad. quede un equipo como el Wycombe. Entonces, Sí, sí, la temporada del equipo no fue buena, no. fue bastante turbulenta, con Rooney que agarró la batuta del equipo y Sí. bueno, vamos a ver qué pasa, pero sí, Craig Gordon tuvo buenos resultados, o sea, tuvo 13 vallas invicta, así que en una temporada que tiene, en la segunda división tiene menos partidos, ¿no? Que la primera, así que Sí, ahora vamos a ver si yo creo que va a ser Craig Gordon y que va a ser el guardameta titular. No sé qué crees vos. sí, yo creo que va a ser, pero bueno, yo le daría una oportunidad a Marshall, pero vamos a ver, seguramente sea Gordon. Y sí, seguramente va a ser Gordon. Y ahora vamos a hablar de los defensas, porque creo que justo esta, además de los centrocampistas, es una de las mejores líneas que tiene este equipo. Primero tenemos a Liam Cooper, que se mandó una muy buena temporada con el Leeds. Un Leeds que un absoluto escándalo en la Premier League. No sé cómo viste vos a Liam Cooper, pero yo creo que puede ser uno de los titulares. Muy bien, muy bien. Jugó muchos partidos, 25 en total. Así Sí. que yo creo que va a ser una fija de esta defensa y que va a ocupar un rol importante. Porque la temporada fue muy buena del equipo en general y muy buena de él. Yo creo que Liam Cooper, a pesar de que estuvo lastrado por lesiones en algunas fases de la temporada, va a ser el titular porque es un defensa que puede jugar por izquierda, que puede ayudar en la salida de balón y como le gusta jugar con línea de 3 a Steve Clark, puede ser un jugador clave en esa línea defensiva y tal vez liberar de acciones a Kieran Tierney, que suele jugar por ahí. Pero vamos a pasar con el próximo, que es no una sorpresa, pero sí que nos gusta que esté en esta selección, que es Declan Gallagher, defensa del Motherwell. Sí, sí, 29 partidos. Yo tengo acá los datos para ir dando contexto a la gente. El Sí. Motherwell no tuvo una buena temporada, ya lo hablamos en el video anterior. Pero bueno, él fue titular en casi todos los partidos y fue regular, digamos. Sí, y ahora que se va al Aberdeen, creo que va a ser una pieza clave, porque se va Tommy Hovan, creo que puede ser el titular indiscutible en el Aberdeen y que es un equipo que prima mucho más la defensa del Aberdeen y entonces creo que podemos mejorar en ese equipo. Y Declan Gallagher, que recibe esta convocatoria, es defensa por derecha, así que puede ser el titular porque en defensa por derecha hay pocos realmente, hay muchos más zurdos que diestros, esto es impresionante, Sí. en Escocia. Entonces vamos a pasar creo que a lo que va a ser el titular, pero indiscutible, que va a ser Grant Hanley, que antes de empezar, antes de empezar con el tema de Grant Hanley, creo que en el video, no sé si voy a poner una edición o qué, pero hay que mostrar una escena muy rara que pasó entre Grant Hanley y Kenny McLean, que es el ex defensa de la selección de Escocia, que no sé si vos viste el video. No tuve la oportunidad. ¿No No, el viste el video? privilegio. Bueno, Grant Hanley hace unos tocamientos extraños en la parte trasera de Kenny McLean. Y Todd Canwell se Ah, queda... sí, ya sé qué video decís. Sí, sí, que Canwell se queda mirando. Ah, ahora me acordé. Ay, Capaz que mi cerebro lo quería borrar de su cabeza, de la cabeza No sé qué pero habrá sí, entre Grant Hanley y muy Kenny polémico. McLean, pero bueno, fue muy raro y la cara de Todd Canwell describe lo que vimos todos nosotros. Pero bueno, Grant Hanley, Sí, que esta temporada ha sido muy clave para este ascenso del Norwich, muy. que ha sido uno de los jugadores que más pases da, a pesar de ser más tronco que un árbol de pino, pero creo que puede ser el clave y puede ser el central en el medio de la defensa de tres que suele proponer Steve Clark. No sé cómo viste la temporada de Grant Hanley, que, a ver, yo no estuve tan informado, pero seguramente vos tenés los datos ahí. Sí, sí, la verdad que fue excelente. Jugó 42 partidos de 46, o sea, casi la Nada. totalidad. Sí, Eh, en una defensa que fue imbatible, digamos, en el Championship de Inglaterra, en la segunda división, que ahora vuelve a Premier, que seguramente él está sonando como uno de los titulares, ¿no? Se está sí. hablando de que pueda venir alguien para acompañarlo en la saga, pero la verdad una temporada increíble y bueno, y en la selección nos espera que le vaya más que bien, digamos. Sí, Grant Hanley seguramente tendrá que encontrar su compañero como lo hizo con Ben Gibson, que Ben Gibson fue una revelación esta temporada y que ayudó a Grant Hanley a tal vez mejorar el nivel que ya tenía, porque antes era un tronco, pero ahora es un tronco un poquito más flexible, la verdad. Ahora vamos a pasar a Jack Hendry, que Jack Hendry nos llegan voces, nos llegan rumores desde Holanda, iba a decir nada que ver, nos llegan desde Bélgica los De rumores. Bélgica. Él está en el Ostende, si no estoy mal, que tuvo Sí. una gran temporada y que el Ostende puede querer comprarlo. No Sí, sé sí. cómo viste la temporada de Jack Hendry. Yo te voy a ser sincero, no miro la Liga de Bélgica, pero nos llegan No, rumores yo de que tampoco. sí. Fue una gran temporada de Jack Hendry, titular con el Ostende.
Sí, sí, también una temporada que uno no tiene el placer de ver, de conocer tanto, Bueno, pero sí placer. se hizo un lugar con su juventud, digamos, se hizo un lugar en la selección, es porque le está yendo muy bien. También jugó la mayoría de los partidos, así que, bueno, veremos. No creo que sea titular yo, pero vamos a ver, está en la rotación, digamos. Es uno de los pocos centrales que puede jugar por derecha, así que si pasa algo con Declan Gallagher o veremos Sí, con que es el quién. gran hueco, el gran hueco está ahí. Sí, se me acaba de cortar la cámara. Ahora volvió. Ahí está. Sí, yo creo que sí. A ver, en lo que decíamos, en el hueco del lateral derecho habrá que ver qué se inventa el técnico porque es donde tiene las mayores falencias, así que es una opción. Sí, la verdad que Jack Hendry podría llegar a competir la titularidad. Y recordemos que el Celtic cometió el grave error de mandarlo seguido cuando trajo a Shane Duffy. Mm. Solo diciendo eso, creo que ya está dicho todo, la verdad. Stephen O'Donnell, que es lateral por derecha, se mandó una buena temporada, no destacable realmente, no destacable, porque el Motherwell en sí estuvo mal, pero Stephen O'Donnell es uno de los pocos laterales por derecha que es un perfil más Claro. defensivo, no tanto ofensivo, creo que puede ayudar a la solidez defensiva, tal vez puede jugar como central incluso. No sé cómo viste la temporada, qué datos tenés de la temporada de Stephen O'Donnell para Sí, aportarle al público, ¿no? sí, jugó en el Motherwell, es uno de los pocos que tiene el perfil, o sea, su posición propiamente dicha es la de lateral derecho. Sí. Entonces, yo creo que ahí puede correr con un poco de ventaja. Y sí, también jugó 34 partidos, un gol, dos asistencias, pero bueno, eso no importa tanto porque es Sí. un lateral por derecha, pero digamos que no, su temporada fue buena dentro del contexto, ¿no? Y tiene la oportunidad de ser uno de los pocos que está en esa posición. Yo te voy a decir la verdad, yo creo que Stephen O'Donnell lo traen, creo que por la falta de centrales derechos. Porque yo no creo que vaya a jugar como carrilero, como suele proponer Steve Clark. Yo creo que va a jugar como central Mm. derecho y como hace Kieran Tierney en el central izquierdo. Yo creo que puede ser más eso. No creo que vaya a jugar de carrilero, ya te digo. Y vamos a pasar a uno de los mejores centrales de la Championship. Que, a ver, si encuentro el dato, lo pongo. Y si no lo encuentro, no lo pongo. Pero en estadística creo que de entradas o de intercepciones, no recuerdo mal, eran unos mejores de la Championship en el Nottingham Forest. Veremos qué pasa con Scott McKenna. Sí. Puede, no creo que vaya a ser titular. Está Kieran Tierney por delante, está Liam Cooper por delante, hay varios por delante, Gran pero Hanley está también. Grant Hanley. Pero como defensa zurdo, creo que puede ser, bueno, Bueno, una pero Cooper competición. también es zurdo. Cooper también es zurdo. Es una competición tal vez para darle un poco más a la palestra, porque creo que tiene nivel incluso para llegar a Premier. Vamos a ver qué pasa. Pero Scott Sí, McKenna es joven, es muy 24 años joven. tiene. Creo que tiene 24, si no estoy mal. Sí, sí, 24. 24. Y ha sido un gran defensa, uno de los mejores de la liga cuando estuvo en el Aberdeen. Ahora está siendo uno de los mejores de la liga en Sí, Championship. Y creo que esto es más para, no sé, crear ese espacio para cuando Liam Cooper ya no esté, cuando ya no esté Grant Hanley, que ya tiene una edad, cuando ya no esté Declan Gallagher, que ya tiene una edad también. Entonces creo que lo trae más como para que se suplentes que vaya juegan. fogoneando. Exacto, que se va fogoneando. Pero bueno, creo que Scott McKenna puede tener alguna que otra oportunidad. No sé qué pensás vos que tal vez yo creo que no va a tener espacio, no sé qué pensás vos. No, concuerdo con vos. Entra para la rotación. Sí. Eh, el Nottingham Forest, la verdad que dio bastante vergüenza esta temporada. Así que, pero bueno, su actuación fue buena y yo creo que sí, concuerdo con lo que decís vos, que entra para la rotación. O sea, Sí. es el central para los próximos años. Aunque son jóvenes, Gran Hanley, tienen 29 años o más o menos rondan esa edad. Sí, pero para Pero la selección yo no creo que duren más. no, claro, A eso claro. voy. Así que bueno, veremos qué pasa. Bien. Luego tenemos a Nathan Patterson. ¿Qué quieres comentar de él? Porque yo, a ver, me encanta el Me cae chico, muy bien. me cae excelente, creo que es un gran jugador y tiene un gran futuro, pero jugó muy Sí, pocos partidos esta temporada. La temporada pasada igual. sí, No muy creo que. pocos. Yo creo que podíamos haber llevado a alguien más. Y ya que usás carrileros, ¿por qué no llevas más extremos? Para usarlos de carrileros. Sí, quizás no hay Eh, tantos, pero Mirá, yo antes que Nathan Patterson te pongo a James Forrest como carrilero. Porque tiene mucha proyección sí, ofensiva.
Sí, la verdad que sorprendió, no sé, a mí me sorprendió, creo que a vos también la Sí, convocatoria. 7 partidos jugó, entonces en toda la temporada, sin goles, sin asistencias, sí, pero jovencito, tiene 19 años, entonces no sé cuál será la idea del técnico de llevarlo, si también es un poco fogonearlo, yo creo que sí. que faltan laterales, entonces como yo creo que tiene potencial, el potencial sí lo tiene, Sí. así que veremos. No, y además esta temporada yo creo que jugó poco porque Tavernier es que se salió, pero a ver, Tavernier no fue con la selección, ¿por qué no repatriar a Tavernier ya que está hace tantos años acá? Pero Nathan No, pero Patterson es inglés creo, ¿no? es inglés, pero lleva tantos años que Sí. pueden repatriarlo. Creo que no jugó con la selección de Inglaterra, no estoy bien. No, no creo. No, no. Entonces, Nathan Patterson, a ver, yo creo que es para fogonearse, pero también creo que va a jugar de titular, ¿eh? Porque realmente impresionó en los partidos que jugó, me impresionó, pero no sé si está para ser titular, ¿eh? Yo creo que pueden No. poner a James Forrest o a Ryan Fraser por el carril. Y no, a mí me parece un poco arriesgado. Depende de la idea del técnico y que ya lo hablaremos un poco Sí, con los equipos que juega y cómo plantea los partidos. O sea, yo le recomendaría cuidarse bastante atrás. sí, la verdad. Entonces, hacer esos movimientos arriesgados no se lo recomendaría yo, pero bueno, yo no soy técnico, así que veremos qué sabe él. Bueno, y ahora vamos a pasar a, bueno, Greg Taylor creo que no hay que comentar más. Floja temporada como toda la del Sí, Celtic. Kieran Tierney, flojo el Arsenal, pero él más o menos salió a flote, digamos. sí, sí, aparte es un jugadorazo. O No, sea, es un jugadorazo. es uno de los mejores de la selección por lejos. Y además juega como central y juega muy bien como central también en la selección. Después Claro, tenemos a Andy Robertson, que esta temporada no destacó para nada, pero es el capitán y tiene que estar sí o sí. jugó todos los partidos. Jugó todos los Todos los partidos, partidos. pero vos Sí, dirías que poca. destacó. No, no, con comparación con la temporada anterior, no, sin duda. Pero bueno, también el contexto no lo favoreció. No, Tuvo muchas lesiones, el Liverpool atrás, sobre todo. Entonces, seguramente se vio perjudicado en ese sentido, porque capaz que la indicación de Jürgen Klopp era que cuide un poco más atrás, teniendo en cuenta que ponían centrales que eran muy jovencitos. sí. Entonces, y por ahí no pudo irse mucho al ataque. Tuvo un gol y 7 asistencias. Sí, sí, Poco, pero bueno. yo creo que Andrew Robertson, a pesar de que estamos criticando su temporada, obviamente es el jugador con más calidad de esta Sí. selección. No, no crean que estamos criticando y que no tendría que ir. Tiene que ir sí o No, sí. no, sí, sí. Somos exigentes porque la temporada pasada fue excelente. Sí, Pero sí, bueno, sí, somos exigentes en ese con- sentido, pero bueno, va a ir y creo que va a dar un buen desempeño, además que es el capitán. Vamos a pasar a los centrocampistas porque también nos quedamos sin tiempo, sí, porque sí. si no lo saben, creo que esto lo vamos a publicar después, pero tuvimos un directo de prueba y esto es antes del directo de prueba, así que vamos rápido, vamos rápido. Scott McTominay, ¿qué opinas de su temporada? Yo creo que ha sido una gran temporada de Scott McTominay Sí, y que va a ser el pivote titular. sí, jugó casi todo. También lo hemos visto jugar mucho de central Sí, en la selección de Escocia, pero bueno, yo creo que acá lo va a usar de pivote y tiene mucho ida y vuelta, mucho dinamismo, así que yo creo que va a ser una de las figuras de la selección. seguramente va a ser la figura defensiva. Después tenemos a John McGinn, que salió mejor jugador de Escocia. Yo creo que un Sí, temporadón ya de John McGinn. la rompió. No hay mucho para decir porque son jugadores excelentes y que van a ser titulares, así que Si a veces no mencionamos tanto es porque John McGinn, Scott McTominay se mandaron una gran sí, temporada con el Manchester United y con el Aston Villa sí. respectivamente. Sí, el Aston Villa tuvo una muy buena temporada La y verdad. él fue partícipe de eso. Eso es. Y después tenemos a Callum McGregor que se mandó una temporada complicada. Goles en contra en derbis. Pero creo que es uno de los mejores sin duda de la liga, a pesar de la temporada floja que no solo él, sino el Celtic tuvo. Creo que también sufrió un poco de la mala temporada del Celtic, no sé qué opinas vos. Sí, sí. Hablamos de los jugadores no juegan en un contexto y los contextos los pueden ayudar a potenciarse o a caerse en picada. Y bueno, él un poco por experiencia termina entrando en la selección, pero la temporada no fue de las mejores. No, la temporada no fue de las mejores, yo creo que puede perder un poco la titularidad, pero lo veremos después. Pero ya decimos floja temporada de Callum McGregor. Después tenemos a Stuart Armstrong que cuando entra en Southampton bien, pero casi nunca entra porque creo que está infravalorado en este equipo de Ralph Hasenhüttl. No sé qué opinas vos, Sí, pero yo creo que siempre ha dado rendimiento. Un jugador de 7, un jugador que siempre te va a dar rendimiento cuando pidas. No sé qué opinas vos. sí. No, sí, a ver, un jugador que estuvo en la rotación y jugó muchos de los partidos, la gran mayoría, casi Sí, todo diría, pero
pero en la rotación, o sea, no jugando muchos minutos. Entonces, sí, es un juego con calidad que nos encantaría que venga de vuelta a la Obvio, Liga Escocesa, pero bueno, obviamente. Que ayude a veremos. su equipo, el Dundee United, su equipo donde salió. Entonces, bueno, nos gustaría verlo, pero es un jugador que yo creo que va a estar más en la rotación e incluso puede jugar de carrilero también, que juega como mediocampista por derecha. Así que veremos qué pasa. Sí. Después tenemos a Ryan Christie, floja temporada de Ryan Christie. David Turnbull le comió la titularidad, tuvo que reposicionarse. No sé qué opinar de la temporada. A mí no me gustó la temporada, pero es un activo importante de la selección. Sí, 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 sí. Yo creo que puede estar, digamos, en la consideración del técnico, pero creo que hay mejores actualmente para jugar de titular. Y creo que ya lo vamos a mencionar cerca, pero John Fleck, mala temporada, pasamos al siguiente. David, muy Sí, mala pésima, temporada. pésima. Pero bueno, a mí me encanta cómo juega, pero esta temporada no fue la de él y la de su equipo menos, así que No, 14. Equivocando, tiene 20 puntos, creo que tiene Sheffield United. sí, 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 No sé si descendió se muy vaya a temprano. quedar. No sé si se vaya a quedar. Mejor que vuelva a Escocia. David Turnbull. Acá sí viene Vamos a hablar de lo lindo. Oh, anda. El Va, Messi de las Highlands, ¿no? El sí, Messi de Escocia, ¿no? sí, sí, ¿Qué temporada? Mencito. ¿Qué temporada? Sí, sí. A ver, también jugó casi todos los partidos, un chico de 21 años, casi todos los partidos en el Celtic, Que venía de una lesión del Celtic de esta complicada. temporada. Así que, y tuvo, bueno, asistencias, goles, un montón, así que creo que un poco vos hablaste en el video también anterior de sus datos, sus estadísticas, comparándolo con grandes del mundo, Mejores. y está a la altura. Sí, mejores estadísticas en key passes que Kevin De Bruyne, que Bruno Fernández, cerca de Messi, así que obviamente hablamos en contexto Liga Escocesa, pero si tiene esos datos ya, creo que cuando salga puede, no sé si igualarlos, no creo que igualarlos, pero estar cerca. Así que veremos qué pasa, pero es un chico que promete mucho y que seguramente Sí. va a salir este año o el siguiente. Vamos a ver qué pasa. Billy Gilmore, otra gran promesa que esta temporada tal vez no tuvo tanto rodaje, pero No. las veces que jugó, qué jugador, qué jugador. Sí, sí, a mí me gusta mucho cómo juega, pero no jugó poco, es un poco el caso de Nathan Patterson, así que Sí. eh, es un poco, me parece que para fogonearlo, para que vaya una gran competición y empiece a ver lo que es estar en el primer nivel mundial, al menos de selecciones, porque juegan al Chelsea, así que Sí. Pero digamos la verdad, Billy Gilmore está tapado porque tiene a Jorginho, tiene a Kanté, tiene a Kovacic, que son jugadores de calidad mundial. Pero si sale a sesión, yo creo que sería titular en algún equipo de Championship o incluso en Escocia, en los grandes. Él sale de sí, la cantera del Rangers, así que volver no al creo que lo Rangers. estén manejando bien el Chelsea, su No, carrera, me parece. no, pero yo creo que la calidad que ha mostrado cada vez que ha salido, creo que tiene muy buen futuro. El Xavi de las Highlands, pero tiene Vamos un a ver. gran futuro. Después tenemos a Che Adams. ¿Qué nos puede decir él? Porque yo no vi ni un partido. Bueno, vamos con los delanteros. Sí. A ver, a ver, a ver. Es un jugador que esta temporada jugó muy bien para el Soton. La Soton Uy, no tuvo una buena temporada, nah. bastante mala diría yo, pero él se destacó. Sus datos son de 36 partidos, o sea, de 38, bastante bien. 9 goles y 5 asistencias. Sí. No es un jugador 9 rematador clásico, ¿no? Y goleador, ¿no? Pero son buenos los datos para jugar de segundo delantero, con alguien siempre acompañándolo. Entonces me parece que es de lo mejorcito en ataque que tiene el Escocia en esta Eurocopa. Vamos a pasar rápidamente porque está Ryan Fraser, que se mandó una temporada horrible y que seguramente va a jugar Sí, como carrilero. sí, Pasamos pésima rápido. temporada. Pésima temporada, pasamos rápido. Y vamos a Ronaldo Nazario. Vamos a Romario, Rivaldo. Esta gente miraba a este chico. Kevin Nisbet. Sí. Kevin Nisbet, Uf. temporadón en el Hibernian. Temporadón. Sí, increíble, increíble. 33 partidos, 14 goles y 4 asistencias. O sea, el que por ahí no lo conoce dirá, no, Ryan Fraser tiene que jugar sin duda porque juega en el Newcastle, poco, pero juega en el Newcastle, qué sé yo. No, Nisbet tiene que ser el titular, sin dudas, y por la temporada que hizo, así que Nada, para Nisbet. mí es eso. Nisbet, si no existiera Odson Eduard, sería el goleador de la temporada. Es realmente Claro. un gran delantero que venía del Dunfermline, que está en segunda. Con eso digo todo. Lyndon Dykes, pasamos rápido. No sé qué. Sí. Lyndon Dykes no hizo Sí, nada.
No, pero bueno, el QPR no tuvo una mala temporada en Championship, digamos, fue medio de mitad de tabla, pero qué sé yo, metió bastantes goles, 12 goles, también que Ah, son bueno. 46 partidos, Ah, bueno. pero, pero bueno, Yo creo que como eh, somos suplente está bien. Como sí, suplente de como suplente Nisbet, está, yo creo que está bien. sí, Y después tenemos a una persona que está desaparecida en acción. Estamos buscándola. Estamos buscándola, no sabemos dónde está. Jim Forrest es el nombre. ¿Dónde está Jim Forrest? sí, Porque. no sé, la verdad que no lo sé porque, aparte, él juega de mediocampista medio No, no, ofensivo, no. No, no, digamos, no. Juega o es como. delantero. No, no, no. Juega como extremo derecho. A pierna Ah, por natural. eso. No, porque en Transfer Market figura como mediocampista central, así que Bueno, pero creo que esta tendrían que ir temporada tenía que jugar corrigiéndolo. ahí. Esta temporada jugó algunos Ah, partidos bueno, ahí. Pero Jim Forrest esta temporada estuvo lesionado. sí, Que si no sé, no apareció. No apareció. No existió. claro, sí. Porque Así Ryan que Christie bueno, jugó en su posición también. claro. No, yo la verdad que esta temporada no lo pude seguir mucho, así que no sé qué hace acá, pero bueno, capaz que había que, que completar la convocatoria. Había que completar seguramente. Y después vamos a Sí. hablar de la posible alineación de Steve Clark. Que él suele Mm. usar un 3-4-2-1, un 3-1-4-2. Sí, Deja que de en realidad son inventar. cinco atrás. Sí, Es un poco la discusión, viste, si son tres atrás son cinco. Pero bueno, 4-4-2 y ya está. Ya no te sí. compliques la vida. Pero Pero bueno, sí. la posible alineación que yo puse, no sé si concordás conmigo, creo que el arquero va a ser Gordon. Mm, sí. Seguramente los defensas van a ser Jack Hendry por derecha, Grant Hanley en el centro, Liam Cooper o Kieran Tierney. Acá creo que puede meter cualquiera y creo que va a estar bien. Por la Sí. izquierda, después en el pivote, McTominay, si juega con pivote obviamente, Robertson y Patterson como carrileros. Mm. Centrocampistas van a ser McGinn y McGregor. Y seguramente yo creo, porque McGregor no tuvo una buena temporada, yo metería a Turnbull con McGinn. Y arriba, obviamente, Nisbet y Che Adams. ¿Vos qué opinás de esta? Sí, veremos que si nos sorprende o no. Yo creo que concuerdo con vos que más o menos va a estar por acá la formación. Sí. Pero, pero bueno, yo le diría que se cuide bastante atrás. Así que, y esta Uf. formación creo que estaba dentro de todo bastante bien armada. Así que veremos con qué nos Os, sorprende. Creo que no va a estar muy lejos de esto. sí, o si no, tenemos la alternativa porque Tierney jugó alguna vez por derecha. Entonces ya sería Tierney, Hanley y Cooper, que sería la mejor defensa que puedes armar, realmente. No, yo lo pondría a Tierney de central por izquierda. Bueno, ahora vamos a hablar de nuestras Ah, formaciones, bueno, pero bueno, vamos a lo hablar. aprovecharía ahí y a Robertson por el carril, ¿no? Para asegurar ese lado. Sí, sí, sí. Ahora vamos a hablar de la alineación que nosotros haríamos. Con estos Claro. convocados, ¿qué alineación haríamos nosotros? Yo voy a decir la mía, que es un 4-3-1-2. En el guión lo puse muy mal, pero un 4-3-1-2. Tres Sí, sí, centrocampistas. Yo creo que, a ver, obviamente, unos jugarían mucho más de pivote y los otros estarían más descolgados, pero bueno. De arquero, obviamente, Gordon. Creo que no hay otro mejor. No hay otro mejor. En la defensa, Patterson puse. Tierney y Cooper. Y en la derecha y en la izquierda va a ir Robertson. Tierney lo puse ahí porque puede jugar por el perfil derecho. Así que creo que esa es la mejor defensa que pueden armar, incluso teniendo a Hanley atrás. Después, en los pivotes tenemos a McTominay, McGinn y Callum McGregor. Y si Callum McGregor suele caer, ponemos a Gilmore ahí. Porque en la media punta yo pongo a Turnbull para que empiece a tirar balones por donde sea y que la mueva para que Adams y Nisbet la vayan embocando en el arco. No sé qué opinas vos. sí que te doy mi formación. La verdad que yo creo que va a ser, o lo que yo haría, mejor Sí, dicho, sí, es sí. un 5-2-1-2. O sea, Ok. eh, creo que es la formación que mejor se acomoda para los jugadores que quería poner. Y sería, la verdad que yo estuve pensando si Marshall o Gordon, pero me quedo con Gordon, así que Sí. ahí voy a estar de acuerdo con vos. Voy de derecha, en derecha voy a poner de carrilero por derecha a O'Donnell. No Ok. sé, creo que hay que poner un jugador conozca la posición y me parece que es el que más mejor se adapta antes de poner un central que por ahí pueda ser un poco tosco. Sí. Pero bueno, tampoco me vería mal que juegue algún otro, digamos, que se adapte a esa posición. Sí. Por el otro carril lo pongo a Robertson, sin duda. Y en los tres centrales pongo de central por derecha a Hanley, de Bueno. central
en el medio a Cooper y central por izquierda a Tierney. Bueno, me parece bien. Bien acomodaditos atrás, que yo, no pase nadie. El tema ahí, yo lo que te diría ahí es que Grant Hanley no corre ni para atrás. No sé cómo hace para cubrir la subida de O'Donnell. Para mí no va a tener mucho espacio atrás porque van a estar en la mayoría de los partidos metidos 11 al arco. Bloque bajo, sí, bloque bajo bueno. a full. Así Bueno. que... Sí. Después, bueno, en el doble pivote a McGinn y a Scott McTominay. Bueno. Bien, mucha jerarquía ahí Obviamente. para el medio. McGinn puede jugar también no solo de interior, sino que puede jugar también en un doble 5. Y sí, después David Turnbull, que aportando la creatividad de enganche suelto, que yo quiero que juegue ahí, que juegue todos los partidos. Después vamos a ver si... Sí, no. Es que depende después contra un Inglaterra si el técnico lo manda a la cancha. Eso, si le tiene la confianza, yo creo que se lo merecería, pero sí. Vamos a ver. Y arriba, lo mismo que vos, Che Adams, el revolucionario del gol, y Nazario Nisbet. Así que con eso yo creo que vamos a estar bien para que Escocia pueda ganar algún partido y meterse en la segunda ronda. Yo creo que con este equipo directamente tenemos que competir ya por la Euro y por el Mundial. Así que vamos a seguir a la ausencia de esta convocatoria, que hubieron varias realmente. No sé, ¿cuál querés? ¿Vos querés empezar? No, decilas vos, porque la verdad que estamos de acuerdo, así que... Bueno. Concuerdo absolutamente. Primero tenemos a Porteous. ¿Cómo nos llevas al mejor defensa de la liga? O bueno, a uno de los mejores, porque después viene el mejor. Pero ¿cómo nos llevas a uno de los mejores y al mejor joven de la liga? Después tenemos a Ferguson, que, a ver, creo que se explica un poco por la ausencia de juego del Aberdeen, que esta temporada fue terrible, pero creo que igual tenías que haberlo llevado. Es un jugador que es imprescindible para el Aberdeen y es uno de los mejores de la liga. Sí. Yo lo hubiera llevado. Después Ryan Gauld. Ryan Gauld, para los que no recuerden, busquen así The Scottish Messi. Busquen en YouTube y van a encontrarlo. Temporadón esta vez en el Farense. Es verdad que antes no había explotado. Fue un Messi fallido, pero esta temporada fue muy buena para él. Y creo que tendría que tener la oportunidad de ir convocado. Después tenemos a Alan Campbell, que no renovó contrato con el Motherwell, pero temporadón. El mejor del Motherwell, sin dudas. Después tenemos a Sander Clark, mejor portero de Escocia. Yo creo que lo llevaría sí. Antes que a McLaughlin, lo llevaría antes que Marshall. La que más bronca me da es esta, te diría. No, a mí también, porque es el mejor. Porque pone al suplente de Rangers y que no jugó en toda la temporada, ¿sí? Y no pone a Clark. La verdad, esta no la entiendo. Esta yo tampoco la entiendo, porque además es joven. Yo creo que tendría que ser el titular directamente. Pero bueno, o sea, le pintó, no sé. Tendrá algo contra los barbudos, no sé. Aunque él tiene barba, pero después tenemos a Jason Kerr. Sí. Que Jason Kerr... ¿Por qué no llevó a Jason Kerr? Eso no lo entiendo. Tiene algo contra el St. Johnstone. Algo contra el St. Johnstone tiene, porque jugadores del St. Johnstone, ni una. Ni Ali McCann, que fue mejor promesa también. Jason Kerr, que es capitán del St. Johnstone, con 23 años. Defensa titular. Mejor defensa de la liga. ¿Cómo el que viene da un poco de bronca. El que viene da bronca también. No, el que viene directamente ya es para tirarle todo a Steve Clark. Estamos hablando de que faltan carrileros por derecha. Y no viene Sean Rooney. Sean Rooney, el Rooney bueno de los últimos años. Sean Rooney esta temporada no fue a la convocatoria. El mejor lateral y carrilero de la Premiership no fue. No fue. ¿Qué te pasa, Steve Clark? Toma la medicación. Le acaba de dar la copa al St. Johnstone. Dio las 2 copas al St. Johnstone y no lo llevas. Las 2, sí. Mejor carrilero. Mejor jugador de la temporada incluso. Pero... Ya está. ¿Qué más? Cerrémoslo acá porque la verdad que nos estamos calentando, digamos. Vamos a cerrar el video hasta acá porque si no vamos a empezar a insultar a Steve Clark y no queremos eso porque queremos colaborar con la federación. Así que hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en uno próximo y espero que hayan visto a esta altura ya en la prueba de directo. Sí.
Nos vemos en un próximo video. Que se suscriban, Eso sobre que todo. den me gusta, que den me Eso. gusta en este video. Si dicen, ¿cómo les podemos agradecer a estos muchachos por el contenido que dan? Un me gusta, listo. Me Y gusta, suscribirse también, que es suscríbanse, gratis. compartan, todo es gratis. Así que háganlo. Y nos vemos en un próximo video. Y chao.